cosas. Perfecto. Voy a ministrar, voy a pasar de este lado y les voy a ministrar la bendita palabra del Todopoderoso. Nos vamos a gozar. Voy a hacer tefilá desde acá. Padre amado Yahweh, en el nombre de Santo Yahshua Mashiach, queremos oír tu preciosa voz. Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda Gabá Yahshua Mashiach, bendícenos en este mes hebreo que inicia. Te esperamos, bendito Yahshua Mashiach. Sabemos que vienes pronto. Harua Bejakalam Ribo, el espíritu y la novia dicen ven. Omen, Beomen Yahshua Mashiach. Pueden tomar asiento, amados hermanos, amadas hermanas. Aina Hayod, y les tengo una sorpresa. Miren, más libros, sí, más libros. Estos 4 libros están en portugués, así es de que voy a empezar con preguntas y respuestas de la Torá en portugués. Una maravilla el trabajo que están haciendo varias hermanas allá en Brasil. También está este otro libro, Tevilá, bautismo, como tú lo conociste, en portugués también. Aleluya, bendito es el abacados. Es que hay muchos nuevos hermanos y hermanas allá en Brasil. Y yo estoy muy contento. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? En portugués. Es un verdadero regalo, hermanos. Así que no tenemos pretexto. De hecho, los libros, hermanos, ya están en la página gozoypaz.mx para que tú los puedas recomendar. O bajar, copiar y regalar y hacer libros así, y vamos por más. Pasos para ser un discípulo de Yahshua HaMashiach en portugués. Son 4 libros, así que están a tu disposición. Bendito es el abacados por las hermanas que están trabajando fuertemente allá en Brasil. Bueno, puedes suscribirte al canal si gustas. Yo no monetizo los videos de YouTube. Puedes darle link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si te gusta el video, dale me gusta, porque así YouTube lo recomendará como un video importante. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Creer en Yahshua HaMashiach, creer en su sacrificio único y perfecto. Es decir, creer en Él. Ahora, si Él es el Señor, confesamos que Él es el Señor, entonces el Adón, entonces nos sometemos a su señorío y guardamos la Torá. Hay varios videos, 2 videos sobre liberación y varios libros sobre liberación en varios idiomas, para que ustedes hagan liberación demoníaca. O se pueden comunicar después a la congregación local y los ancianos los atienden, o bien se canalizan con un roe o con los consejeros. Después hacer tevilá, el bautismo, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Yo lo explico claramente en los libros que hay de tevilá, en varios idiomas. Consagrar la vida a Él. Los varones entran al pacto de Brit Milá. ¿De acuerdo? Sí, porque eso está en la Biblia. O sea, el pacto de la circuncisión física. Hay un video que le titulé Brit Milá. Guardar el Shabbat. Comer kosher. Recta final 38. Vestir recatadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es, entonces vivimos felices, vivimos en libertad. La Torá es libertad. Vamos a ver el capítulo 4 de la primera carta de Pedro. Vamos para allá, por favor. Y voy a empezar a ministrar el capítulo 4. Vamos a aprender mucho hoy. Vamos a aprender mucho hoy. Bueno, ahí tienen la carta. Ahora, voy a hacer un prólogo pequeñito de este capítulo. Te sugiero que le pongas como título, soportando el sufrimiento. Y mira, ya empezó la tribulación. Después irá en pleno la gran tribulación. Después vendrá la ira y ya no estaremos aquí. Aleluya, bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, soportando el sufrimiento. Ahora, hay que irnos mentalizando, pero no como un estudio psicológico, ¿no? Sino en conciencia de la fe en Yahshua. Y hay que pensar esto. 1. Tenemos que estar en la voluntad de Yahweh, o sea, soportando el sufrimiento, como inciso número 1 o inciso A, estando en la voluntad de Yahweh, o sea, del Todopoderoso. 2. Sabiendo que viviremos por la eternidad en Él, en su presencia, en Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿sabe cómo se soporta mejor el sufrimiento?
estando en la voluntad de Yahweh, porque los que no están en la voluntad de Yahweh sufren horrible. Yo te lo puedo decir como médico cirujano de ya muchos años, ver a una persona que no tiene a Yahshua en su corazón sufre horrible, tanto una enfermedad como al morir. Y dos, entonces, así estando en la voluntad del Todopoderoso, sabiendo que viviremos, o sea, viviremos por la eternidad en su presencia, bendito es Él. Ahora, el verso 1, ahorita lo vamos a leer, voy a ir por verso por verso, es armarnos del mismo pensamiento de Yahshua HaMashiach. Tenemos que armarnos con ese pensamiento, porque si no, no toleraríamos, no podríamos aguantar todo lo que ya está y lo que viene, hermanos. De eso se trata esta carta, por eso les pedí que se conectaran para esta carta, porque esta carta Pedro es el que más habla sobre el sufrimiento. Pero antes de leer como tal, vamos a Efesios. Vamos a Efesios, por favor. Vamos a Efesios capítulo 6 y vamos a ver el verso 13. ¿Cómo vamos a soportar el sufrimiento? Bueno, Efesios 6, 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Yahweh para que podáis resistir en el día malo, lo que viene y lo que ya está, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Para qué? Para su venida. Aleluya. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la parashá Nitzavim? Estar de pie, ¿sí? Esa parashá siempre se lee antes de Yom Teruah, porque en Yom Teruah algún día será el rescate, el Natsal. Entonces dice, tú lo conociste como arrebato. 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Yahweh para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aleluya. Ahora, permítanme llevarlos al libro de los Hechos. Recuerden que estos temas son de muchas citas bíblicas y está bien porque así aprendemos más todos. Hechos capítulo 4 y el verso 12. No hay salvación en otro nombre más que en el nombre de bendito de Yahshua. Él es el Mesías, HaMashiach. Entonces dice aquí Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación. Es decir, a ver, atención, salvación en cuanto a la vida eterna y salvación en cuanto a la vida física, la protección. En ninguno hay otro, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podáis ser salvos. Y su nombre es Yahshua. No puede ser Yehoshua, porque Yehoshua sería Josué. Y Josué, o sea, Yehoshua es un nombre de un ser humano, y Yahshua es divino. Ahora, Yahshua murió porque ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Para eso murió Yahshua, para que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque según la Biblia, el que muere queda liberado del pecado. A ver, vamos a ver Romanos 6. Entonces, entendiendo estos principios, ahorita vamos a ir leyendo la carta y van a ver qué bonito le vamos a entender. Vamos por favor a Romanos en el capítulo 6 y en el verso 6 y 7. Romanos 6, versos 6 y 7. Dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, o sea, colgado del madero, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Se refiere a que renunciemos a nuestros pecados. No somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Entonces, con eso vamos a leer entonces ya así la carta de Pedro en el capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Entonces vamos a entender mejor. Recuerden los conceptos que acabo de comentarles, amados preciosos. Dice así: puesto que Yahshua ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Entendemos eso? Y entonces nosotros, Él es divino, Él es Elohim. Y nosotros tenemos que morir en cuanto a los pecados de la carne. Y entonces si renunciamos a los pecados que son carne, y entonces viviremos con Él por la eternidad. Entonces ahí tenemos que armarnos del mismo pensamiento que Él. ¿De acuerdo? Ahora, en el verso 2
El verso 2 trata de que nos consideremos muertos al pecado. Explico. Hace poco di una ministración donde, vamos a suponer, un varón que tenía una amante, o sea, no era su esposa. Entonces el varón muere, le da X enfermedad y muere. Y ahí está su cadáver tendido. Está en su caja de muerto, en su ataúd, en su féretro. Llega el amante y el amante lo empieza a seducir. ¿Responderá el muerto? ¿Responderá? No, no va a responder. Perdón que ponga este ejemplo, ya lo puse en otra administración, decía yo hace un momento. Así debemos de responder nosotros al pecado, como si estuviéramos muertos al pecado. Verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Yahweh. Ahí lo tienes. Por eso dije que se soporta el sufrimiento estando en la voluntad de Yahweh y sabiendo que viviremos con Él por la eternidad. Verso 3. Permítanme leerlo y ya voy a ministrar. Primero vamos a leerlo. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, a ver, lo que es el deseo de los gentiles, bastante le ofendimos tú, ustedes y nosotros acá, al Eterno, antes de arrepentirnos. Bastante le ofendimos, ya no más. No, porque si no, entonces sería pecado voluntario y agregamos ira para el día de la ira. Eso dice Hebreos 10, verso 26, porque el que peca voluntariamente ya no hay nada más que hacer por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y queda devorada a los adversarios. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Eso está escrito. Hebreos 10, verso 26 en adelante. Entonces, ¿cuáles deseos? Recordemos que Pablo ya había escrito Rav Shaul, y Rav Shaul Pablo nunca habló mal de la Torah, jamás. Sí, jamás habló mal de la Torah. Vamos a Gálatas 5. A Gálatas 5 en el verso 19. Tú ya lo vemos, Gálatas ya lo hemos leído, pero suficiente lo. Gálatas 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. En eso está el mundo. ¿O estarán festejando Rosh Hodesh como nosotros? No, ¿verdad? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. O a lo mejor estás en Rosh Hodesh, pero pecas. Cuidado. Verso 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahweh, el milenio. Entonces ya bastante ofendimos al Eterno. Bueno, verso 4, de primera de Pedro 4. Los viejos conocidos o los viejos amigos son ahora los perseguidores. Ya lo dije así, antes a lo mejor tenías muchos amigos porque invitabas las copas, o ibas acá, ibas allá, y los amigos para acá y para allá. Entonces, pero ahora los viejos conocidos o los viejos amigos, al tú convertirte a Yahshua HaMashiach, guardar bien la Torah, ahora son tus perseguidores. Es decir, en pocas palabras, los hombres que no tienen a Yahshua se sorprenden por las vidas cambiadas de aquellos que alguna vez fueron como ellos. Eso está claro aquí en la primera carta de Pedro. Vamos a leerlo, 4:4. Dice así: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis, o sea, los convertidos, con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, se burlan, te dicen santurrón, te dicen que te ves ridículo, etc. Que te digan cualquier otra cosa, yo lo he ministrado, pero que no nos digan hipócritas. Entonces, los que eran amigos ahora se vuelven los perseguidores, ¿sí o no? La misma familia, a lo mejor, por eso muchas veces nos escriben los hermanos, etc. Dicen, es que mi mamá me maldijo porque yo ya guardo la Torah, imagínate. Ahora, mucha atención. Una vida cambiada, como la que ya tenemos, provoca la hostilidad de quienes rechazan a Yahshua. Y mira, es el mundo, la mayoría.
En consecuencia, dice aquí Pedro, Kefas, ultrajan. ¿Qué quiere decir ultrajar? Difamar, hablar mal, pero es difamar. Y eso me recuerda las palabras de nuestro gran Adón, Señor Yahshua Mesías, Mateo 5:11. Muy dichosos los que por mi causa os persigan y hagan toda clase de mal mintiendo. Eso es ultrajar, eso es difamar. Entonces, una vida cambiada, si tú ya tienes tu vida cambiada en Yahshua, te van a ultrajar. Ya lo leímos aquí. Paso al verso 5, pero primero permítamelo, lo vamos a leer, amados Sahim. Entonces, ultrajar quiere decir difamar. Ponlo ahí en tu Biblia o en tus apuntes. Pero yo te aconsejaría que en la Biblia, pues si no se olvida. Verso 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y las personas piensan, hermanos, los satanistas, los masones, francmasones, lo que tú quieras, piensan que no va a ser así. Ellos piensan, atención, porque yo ministré muchos satanistas que se convirtieron a Yahshua, eran brujos, adoradores de la muerte, etcétera, etcétera. Y entonces ellos piensan, la doctrina de ellos es que piensan que el mal va a perdurar, o sea, que el mal va a reinar, que el mal va a triunfar. Esa era la palabra que estaba yo buscando. Pero no, es que están totalmente cegados, pero el Eterno le abre los ojos a quien Él quiere. Bendito es el abacados. Es decir, aquel que va a responder, porque Yahshua sabe todo, bendito es su nombre. Entonces, tomando en cuenta lo que dice el verso 5, vamos a Mateo 12. El Eterno viene y va a juzgar a vivos y a muertos. ¡Aleluya! Vamos a Mateo, hermanos, a Mateo 12, en el verso 36. Mateo 12, verso 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Va a juzgar a los vivos y a los muertos. Lucas, vamos hacia Lucas 16, verso 2. Lucas 16, verso 2. ¿Ya lo tienen? Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Está hablando de un mayordomo. Porque ya no podrás más ser mayordomo. Porque él viene a juzgar. ¿Prefieres que te diga esto o prefieres que te diga: buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor? Y fuiste fiel, sobre 10 naciones te pondré. Y no por orgullo, sino porque le sirvamos con amor al Eterno. Vamos, por favor, a Hechos 19. Vamos para allá. Hechos 19 en el verso 40. ¿Ya lo tienen? Hechos 19, verso 40 dice: bendito seas, porque peligro hay de que sean acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. O sea, siempre va a haber disensiones, y más ahora. Los que creemos en Yahshua, creemos que es el Shabbat, que la Torah no ha pasado, siempre va a haber luchas, no entre nosotros, no debe de ser, por eso sería división, sino entre la gente que no quiere nada con la bendita Torah. Pero algún día toda esa gente dará cuentas de que hubo alguien, tú, ustedes, nosotros, que les hablamos, sino que no quisieron nada de la Torah. Vamos a Hebreos, por favor, a la carta a los Hebreos, y vamos a buscar el capítulo 13, por favor, 13 y 17. Esto es en cuanto que Él viene a juzgar vivos y muertos, hermanos. Hebreos 13, verso 17. Y esta cita después la vamos a leer en otra carta. Dice así, Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y es que los roín, los pastores, vamos a presentar doble cuenta. Ahora, sabemos que viene juicio, y que por la tribulación y la ira, pero también hay un juicio que el Eterno va a hacer, viene a juzgar a vivos y muertos. Entonces vamos a Hechos, por favor, a Hechos. Vamos para allá, en el capítulo 10, vamos para allá, el capítulo 10, y en el verso 42, amados Sahim. Hechos 10 y el verso 42. Dice así:
10, ya lo tienen, 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Elohim ha puesto por juez de vivos y muertos. Aleluya. Vamos a la carta de los tesalonicenses, primera Tesalonicenses, por favor, vamos para allá. Bendito es el abacados. Búsquenlo, primera Tesalonicenses, y vamos a ver el capítulo 4 y el verso 15. 4:15. Dice aquí, 1 Tesalonicenses 4, verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, del Adón, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Yahshua, no precederemos a los que durmieron. Es decir, el juicio, aunque seamos salvos, el juicio para presentar cuentas al Creador. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Romanos 14, vamos para allá, Romanos 14. Vamos a la carta de Romanos, en el capítulo 14, en el verso 9. Entonces, tengamos conciencia más bien. Romanos 14, verso 9, perdóneme. Romanos 14, verso 9. Porque Yahshua para eso murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Aleluya, todo en su poder. Segunda de Timoteo, vamos para allá, segunda de Timoteo, y ahorita seguimos avanzando. 4:1. Segunda de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Yahweh y del Adón Yahshua Mashiach, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La gente no piensa eso, pero nosotros sí, ustedes sí, nosotros sí. Ahora, en el verso 6, el 1 de Pedro capítulo 4, verso 6, está hablando de muertos en el pecado, los que creyeron y desecharon después. A ver, vamos a ver 1 de Pedro capítulo 4, verso 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, a los muertos para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Yahweh. Vamos a analizarlo bien esto porque está importante. Dice así: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Yahweh. ¿Cómo está esto? La idea es que ellos se está refiriendo a los muertos en el pecado. Recordemos que Yahshua, una vez que muere, colgado en el madero, en la cruz, Él baja y predica. Ahora ya eso ya lo ministramos. Predicó, en conclusión, resumiendo, tanto a los espíritus, dio manifestación a los espíritus inmundos que están encarcelados y que saldrán prontamente. Yahshua Mashiach reprenda el mal. Pero también predicó a aquellas almas que no creyeron antes del diluvio. Sí, eso ya está ministrado. Ahora, verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. A ver, vamos a ver esto. Dice así 1 Pedro 4, 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Voy a detenerme aquí un tantito. Ya dije yo que está hablando del sufrimiento soportado por uno. En este caso, la esperanza de vida en Yahshua Mashiach. 2. Y por el cuerpo de Yahshua en esta vida. Ahora, si aquí en este verso dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, y eso lo escribió prácticamente hace 2000 años, ¿cuánto podemos decir ahora? No falta nada, el fin se acerca. ¿Cuánto más ahora, hermanos? Escuchen este consejo, porque así lo dice Yahshua. La oración es prioritaria en la persecución. Y ya empezó. La oración, hacer tefilá, oración, es prioritaria, es lo primero que tenemos que hacer antes de levantarnos y desayunar o etcétera. La oración es prioritaria en la persecución. Y ya empezó y arreciará. Y reprendemos todo poder del mal en nombre solo de Yahshua Mashiach. Vamos por favor a la carta de Santiago. Esta carta también la voy a administrar después. 5:8. 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida de Yahshua se acerca.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Es prioritario, hermanos. Es prioritaria la oración en la persecución. Ahora, vamos por favor a Marcos. A Marcos, tú lo conociste como el Evangelio, la Besorá, las nuevas buenas de salvación, 5.15. 5.15. Bueno, dice así, Marcos 5.15. Vienen a Yahshua y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. A ver, ¿por qué puse esta cita? Porque estamos viendo, hermanos, que el Eterno está libertando a mucha gente. Más almas hablan, gracias al Eterno, según el reporte de los amados ancianos, hace 2 o 3 horas que llegué a la congregación. Más almas hablan y quieren saber de Torah. Y a ustedes, Roín, pastores y consejeros todos, y hermanos todos de gozo y paz local y mundial. Entonces, porque el Eterno está haciendo muchas sanidades. Entonces, se tiene miedo y tuvieron miedo. ¿Por qué? Si se tiene miedo de una sanidad, es porque Yahshua, como podríamos decir, testifica que Él es el Todopoderoso. Entonces, estamos viendo muchos milagros. Yo me estoy admirando de cuántos milagros estamos mirando, o estoy mirando, junto con la vida de los hermanos, etc. Entonces, quiere decir que Yahshua viene pronto. Hace poco oré por una hermana y fue sanada gracias a Yahshua. Yahshua la sanó, no yo. Y yo le doy toda la gloria al Eterno. Y lo digo sinceramente. Entonces, esta hermana estaba tan emocionada, tan alegre, tan gozosa, que se afirmó aún más en la fe, porque ya era hermana. Y sus familiares, al ver el cambio que tuvo, no quiero hablar ni siquiera, nunca menciono nombres, pues, pero de que lo que fue sanada fue algo muy notorio, o sea, una enfermedad muy terrible. Entonces sus familiares tuvieron miedo y ahora ya van a empezar a guardar Torah. Por eso puse ese ejemplo, amados, aquí. Ahora, recuerden eso, si esto lo escribió Kefas hace 2000 años, ¿qué podemos decir ahora? Que el fin está cerca. ¿Sí? Y recuerden ese consejo, la oración es prioritaria en la persecución. El que no ore no va a ser guardado. ¿Cómo estás orando? Un telegrama, te amo mucho, Señor, y ya, hasta ahí nada más. No, hay que orar y bien. Por eso nos hemos reunido y bueno, varios hermanos, y los bendigo a todos y hermanas, tomaron como un patrón, o sea, más bien, sí, como un ejemplo, las oraciones que fui mencionando por WhatsApp, ¿sí? Y eso está bien, eso está muy bien. Verso 8 y 9 de 1 Pedro 4. Y ante todo, pero quiero recalcar el 7, perdónenme, miren. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Por eso dije, es prioritaria la oración en la persecución. Verso 8 y 9. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vamos a ver eso, de qué se trata. 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. A ver. Vamos a ver Proverbios 10, vamos para allá por favor hermanos, a Proverbios 10, el verso 12. Vamos para allá, Proverbios 10, los espero tantito, verso 12. Y aquí está lo que está predicando Pedro, por eso te remite aquí de Proverbios para Pedro, y a Santiago también, pero estamos viendo Pedro, 1 Pedro 4:8. Dice, Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. A ver, ¿cómo es eso? Por el perdón se cancelan los pecados. ¿O no dijo Yahshua? Sí lo dijo. Él dijo, si tú no perdonas, el Padre Celestial no te va a perdonar. Y si tú perdonas, el Padre Celestial te va a perdonar. Entonces, a ver, por el perdón se cancelan los pecados. Perdona, eso ya me vino ministrando desde años. Sí, no se refiere que sea otra cosa, o sea, que el Eterno haya delegado a algún hombre aquí a perdonar, no. Eso solamente lo hace el Todopoderoso Yahweh. Bendito es el Abacados, porque Él es bueno. Ahora, dice que sin murmuraciones hospedemos. Pero ¿de qué está hablando aquí Kefas? Porque había un contexto.
Había muchos judíos en aquel tiempo que estaban huyendo y habían ido a otras regiones. Entonces, sin murmuración, que los hospedaran. Porque si no, no le entendemos el contexto. Recuerda, la persecución estaba terrible. Nerón estaba como el César Augusto, es decir, el emperador, y hubo una persecución terrible. Es decir, el periodo de persecución más intenso está aquí. Se refiere a eso, a Nerón. Él subió al poder en el año 64, después de nuestro gran Adón Yahshua Mashiach. Y él mismo provocó el incendio de Roma, le echó la culpa a los judíos para acabar. Y entonces, eso fue en el año 64 después de Yahshua. Y lo hizo para construirse un palacio. Eso todo tú lo puedes encontrar en, no sé, en una enciclopedia seria de internet. Pero bueno, entonces la idea era, no murmuren aquellos que están huyendo. Bueno, es que eso viene. Y estaban yendo a otras regiones. Tremendo, ¿verdad? 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Yahweh. Los dones y los talentos, usarlos con diligencia. Un mayordomo, a alguien que se le delega algo, no tiene riqueza propia, sino que administra la riqueza de su amo, de acuerdo con las decisiones de su amo y la dirección de su amo. ¿Lo quieres anotar? Perfecto, lo repito. Un mayordomo no tiene riqueza propia, sino que administra la riqueza de su amo, de acuerdo con los deseos de su amo y la dirección de su amo. Eso es lo que yo hago. ¿Sí me doy a entender? Es decir, a ver, la riqueza en la salud. ¿Voy a desperdiciar mi salud pecando? Porque siempre como que se va la gente sobre la plata, el dinero. No. Tengo salud. ¿La voy a desperdiciar en pecado? No. Bueno, lo de riqueza tiene que ver en todo, el conocimiento, la sabiduría, todo para ti, para ustedes, para nosotros. Ahora, el don, los dones que tenemos o talentos son gracia de Yahshua. Y es en varias formas. Los dones ya los estudiamos en los temas pasados del curso para discípulos, y también ya están los dones del Ruach HaKodesh: sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Sí, 1 Corintios 12, verso 7 en adelante. Entonces voy a volver a leer el verso 10. 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, por gracia, ministra a los otros como buenos administradores, como buenos mayordomos. Ya expliqué lo que es un mayordomo, de la multiforme gracia de Yahweh. O sea, nos ha bendecido, nos ha dado esto, el otro. Nos va a demandar el Eterno los talentos. Sí, ¿se acuerdan? El que le dio 5, le dio 2 y 1. El que de 1 no hizo nada, lo enterró el talento. Llega el amo y el talento, la ganancia, no está. No, pues aquí tienes tu talento. No, lo hubieras puesto en el banco, siervo inútil. ¿Sí o no? Que no nos diga eso el Eterno. Que hayamos multiplicado entonces los dones y los talentos, amados hermanos, de gozo y paz, local y mundial, amadas hermanas, y los nuevecitos, aleluya, y los amigos, amigas, que pronto ya sean hermanos, guardando la bendita Torah, como yo dije, apartarse de los pecados, rompimiento de maldiciones, tevilá, guardar el Shabbat, todos los pactos. Bueno, verso 11, lo voy a leer, hermanos. Lo vamos a leer, ¿sí? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Yahweh. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Yahweh da, para que en todo sea glorificado, Elohim sea glorificado por Yahshua Mashiach, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A ver, todo lo pertenece al Eterno. Vamos a administrarlo bien, vamos a ser buenos mayordomos. El Eterno pone también la parábola del mayordomo. En este caso, hermanos, vamos a ir a Hechos 6, vamos para allá. Pónganle una hojita para que no se les pierda 1 Pedro 4. Vamos a Hechos 6. Había discusión ahí, cómo iban a servir, etc. Eso ya está ministrado en este mismo canal Shalom 132. Entonces vamos a ver Hechos capítulo 6. Sí, tan solo vamos a leer el verso 2 al 4. ¿Ya lo tienen? Perfecto.
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Yahweh para servir a las mesas. 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu de Yahweh, del Ruach Kodesh y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En pocas palabras, ahí había discusión sobre las viudas y demás, pero la idea es, ¿quién va a servir las mesas? ¿Los apóstoles o los demás? No, pues los apóstoles que se dedicaron exactamente a lo que el Eterno Yahshua les dijo. Y entonces, pero lo que me llama la atención, y por eso puse la cita, es que alguien para servir una mesa es un talento, no lo va a hacer todo desordenado. Fíjense muy bien, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu del Ruach HaKodesh y de sabiduría, tremendo, para servir una mesa. Qué increíble, ¿verdad? Bendito sea el Abacados. Ahora, vamos a Hechos 7, por favor, Hechos 7, verso 38. Entonces, todo tenemos que hacerlo como para el Señor, dice la Biblia, la Tanaj. 7:38 de Hechos. Ese es aquel Moshe que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. O sea, nos dio la Torah el Eterno a través de Moshe. Y nos ha dado todo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es guardar bien la Torah. Es decir, esa es la herencia. Guarda la Torah y vivirás conmigo. O la gente no quiere nada, hermanos. Y nosotros lo estamos haciendo excelente, estamos apoyando la congregación en todo, estamos siendo útiles en todo a la Keilah, que todavía sigue. Miren, bendito es el Abacados. Ya dije, aquí en la Keilah local está el Roel, bendito es el Abacados. Los amados ancianos, están hermanos que me ayudan a transmitir, los consejeros, etcétera, hermanos que hacen el aseo, que hacen el pan, que esto y que el otro, aquí y allá. Todos a trabajar porque ya no falta nada. ¿O qué cuentas vamos a entregar como mayordomos? Vamos a Romanos 3, bendito es el Abacados. Vamos a Romanos, hermanos. Vamos a Romanos 3 y ahorita les digo el verso 3, 2. Dice, para que no vean que voy a omitir algún verso, el verso 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. Ahí dice que mucho. Y es mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Yahweh. Entonces, a nosotros como israelitas nos ha sido confiada la palabra de Yahweh. Tenemos que proclamar. Que perdimos nuestra raíz, ya volvimos. Y estamos acá. Que no nos quiere reconocer la casa de Judá, no hay problema. Eso está escrito, es una profecía, que Judá después ya no va a afligir a Efraín. Todo eso ya está ministrado. Pero aquí estamos, sirviendo con amor. Sí, todos. Los roín de gozo y paz, los pastores de gozo y paz, los hermanos ancianos en otras partes del mundo de gozo y paz, etc. Vamos a Hebreos, por favor, vamos para allá. Todos haciendo nuestro trabajo bien, porque no falta nada, hermanos. De veras que no falta nada. Tú lo sabes. Hebreos 5, verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Yahweh. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Un roe eso debe ser, un pastor, no un arriero. Un arriero tiene que decir, vamos. Un pastor nada más dirige, consuela, edifica, etcétera, etcétera. Pero un arriero, ya sabemos todas nuestras obligaciones en la que hay gozo y paz. Aleluya. Tú sabes que aquí no se hace negocio con la palabra del Eterno. Tenemos que repartir discos, tarjetas, etcétera, etcétera, etcétera. Hace un momento me estaban comentando los ancianos, enseñando un video de una ajot. Ella enviudó apenas. Es de la República Mexicana, no menciono su nombre ni el estado de la República donde vive. Y me acaban de enseñar un spot que puso en la televisión para que más almas vean el canal. Tremendo. Shalom, Ajot, que el Eterno te bendiga y te guarde y te devuelva al 100 por 1.
Entonces, a ver, el que habla y el que ministra tiene que tener poder. Pero aunque no seas roe, tú tienes que tener eso. Tienes que tener bendición del Todopoderoso. Y Él te ha dado dones y talentos a todos. Hay hermanos que yo me admiro, que son muy humildes, ellos no pudieron ir a la escuela, a veces no terminaron la primaria, que son los primeros estudios aquí en México, de niños, pero cuando se les pregunta algo de Torah, tremendo, se oyen como ángeles, saben, y dan testimonio, eso es lo bonito, lo importante. Primero de Pedro 4, verso 2. Por eso voy a leer otra vez el verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Yahweh. ¿Sí? Por eso puse el ejemplo de Moisés, etcétera, etcétera. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Elohim da. Pero miren, aquí en cuanto, a ver, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Elohim da. Es administrar, ministrar la palabra, el Eterno da poder. Por eso siempre he dicho, con la autoridad que el Eterno me ha dado como su hijo, como su siervo, hay poder. Sí, en Yahshua Mashiach tengo que dar testimonio. Yo soy el primero que tengo que apoyar mi congregación. ¿Cuál es mi congregación? Gozo y paz. Soy el primero para ministrar, para esto, para el otro, para acá, para allá, para evangelizar, para todo. Dice el verso 12. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aquí me quiero detener. Este verso específicamente, Pedro está hablando, está diciendo, anticipo, es como cuando yo digo atención, yo no me comparo con Pedro, pues, pero es un decir, atención, atención, escuchen, escuchen. Él está anticipando las dificultades que los mesiánicos de Asia Menor tendrían. El periodo de persecución más intenso de toda la historia. Aquí. Nerón, decía yo, en el año 54 llega al reino, por así decirlo, a ser César. En el año 64 el incendio de Roma. Entonces Nerón acusa de incendiar Roma a los mesiánicos. Y por eso, atención a esto, el diablo encarnado, y eso se lo reprenda, hizo miles, anótalo, de antorchas humanas. Crucificó, colgó del madero a miles de mesiánicos y les pusieron brea y fuego, y entonces alumbraban como antorchas los caminos de Roma. ¿Qué hemos pasado nosotros? Nada. Nada. No hay que quejarse. Nada. Lo que hay que hacer es rodar las rodillas, quitarse lo chismoso, lo mentiroso, lo tracalero. No digo a todos, yo sé que hay santos y santas, pero no hemos pasado nada. Y es que eso, a ver, Pedro, Kefas, estaba advirtiendo a los mesiánicos por si el castigo de Nerón, el castigo que, bueno, no fue castigo, fue una injusticia, llegaba a las provincias romanas más allá de Roma, valga la redundancia. O sea, que sucediera lo mismo, por eso está advirtiendo aquí. Fíjense cómo lo dice el verso 12. Vamos entendiendo bien con la historia, ¿sí? Vean cómo dice el verso 12. Amados, no os sorprendáis, lo voy a parafrasear, si aquí también hacen antorchas humanas como en Roma. ¿Ya se entendió? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ya estaba advirtiendo. Ahora, verso 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Yahshua, para que también en la revelación de su gloria, de su kabod, le dice en Hebreos, gocéis con gran alegría. Puedes ponerle ahí en tus apuntes, verso 13, sufrir la causa de Yahshua debe causar regocijo. Ahora, sufrir por la causa de Yahshua debe causar regocijo, no quejas. Sobre todo para los que ya tienen más tiempo, porque las cosas van a empeorar.
pero yo estoy orando fuertemente para que tú seas guardado, bendecido con los tuyos y demás. ¿Estás respondiendo tú al Eterno? Porque yo sigo orando fuertemente, encendí incienso y estuve clamando, ¿no? Sí, tomo la vara y me pongo a clamar, a gemir, y más en la madrugada. Entonces, todo sufrimiento en Yahshua Mashiach, sabiendo ya todo lo que ya dije desde el principio para no ser repetitivo, debemos de pensar que debe causar regocijo el sufrimiento, porque vamos a participar de su gloria cuando Yahshua se manifieste. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Miren cómo dice el 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Yahshua, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora, verso 14: si sois vituperiados por el nombre de Yahshua, sois vituperiados, porque el glorioso Espíritu de Yahweh reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. La gente que nos insulta, blasfema, pero nosotros glorificamos su nombre. Todos los días ya les había comentado varias oraciones, como la del día de hoy. El día de hoy: Padre Yahweh, en el nombre bendito de mi Señor, nuestro Señor, Yahshua Mashiach, nuestro Adón, que yo glorifique tu nombre hoy. Bendito Yahweh. Que yo lo glorifique. O sea, que yo no le dé motivo de quejas o de que el enemigo me vaya a acusar de que no estoy haciendo bien las cosas. Lee el libro de Job. Ya está en este mismo canal Shalom 132. Que yo lo glorifique. Es como cuando si tú tienes un papá, no lo vas a hacer enojar. Vas a bendecirlo, te vas a portar bien para no hacerlo enojar. Bueno, yo igual. Él es el Abba, Él es el Padre eterno, para que yo te glorifique en cada cosa que voy a hacer hoy. Todos los días se lo digo. Ahora díselo tú y cumple. Aleluya. Ahora, vamos a Isaías, por favor, 11, verso 2. Vamos a Isaías 11, verso 2. Isaías 11, verso 2. Perdón. Dice entonces: y reposará sobre él el Espíritu de Yahweh. Jacob es espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. O sea, a ver, y el Eterno, fíjense, nos ha regalado, no todos esos dones, esos regalos, pero nos ha dado muchos dones y muchos talentos, y así nos va a pedir. Vamos a Mateo, por favor, 3:16. Vamos a Mateo 3:16. Bendito es el abacados. 3:16. Y Yahshua, después que recibió el tevilá, o sea, el bautismo, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Yahweh que descendía como paloma y venía sobre él. Fueron tiempos para cumplirse, todo eso ya está explicado en el Evangelio de Mateo, para que se entienda. Ahora vamos a ver, es decir, fue como un testimonio para los que estaban ahí también, de que Él era el Mesías, y ni aún así creyeron. ¿Tú ya crees? Pues recuerda lo que quiere decir la palabra fe: creer, confiar y obedecer. Verso 15. 1 de Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, o sea, por andar de chismosos. Miren, es soportar, aquí lo que quiere decir Pedro, Kefas, el Ruach a través de Kefas, es soportar el ser tratados como criminales. Es que la gente se asusta, si tú guardas bien la Torah se asusta. Pero ¿cómo? ¿Cómo? El Shabbat, ¿cómo? ¿Qué es eso? Que guardar el sábado y ya no comer cerdo, ¿cómo? Se llevan las manos a la cabeza. ¡Uf! ¡Qué gran, o sea, qué noticia tan trágica! ¿No? Como criminales. Dicen lo mismo a veces de la gente, pero ni siquiera de eso. ¿Pero cómo? Ese es un violador. ¿Es aquí a lo que se refiere? ¿Sí? Soportar el ser tratado como criminales. Miren, la persecución no es excusa para ser tratados como criminales, pero se trató como criminales a los mesiánicos de aquel tiempo, y ahora será.
Porque cuando menos de palabra ahorita, por eso he ido ministrando la carta por capítulos. Entonces, ni siquiera interferir en los asuntos de otras personas. Aquí lo dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Entonces un juego, como un juego de palabras que no es lo más correcto, puedes decirlo así. Ahora, vamos a 1 Timoteo, bendito es el abacados. Es increíble, ¿verdad, hermanos? 1 Timoteo 5:13. Pero ¿cómo? Ya está guardando las fiestas, ¿qué es eso? ¿Y la Navidad? ¿Ya no la vas a guardar? No, mamá, ya no voy a venir. ¿Pero cómo? Uy, hasta la mamá se echa para atrás y se agarra los cabellos. 1 Timoteo 5:13. Y también aprenden a ser ociosas, está hablando de las viudas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Las mesiánicas no deben ser así, los mesiánicos tampoco. 1 Pedro 4:16, vamos para allá. Pero si alguno padece como Yahshua, no se avergüence, sino glorifique a Yahweh por ello. Punto. Aleluya. Entonces, como mesiánicos, nos decimos mesiánicos, quiere decir que somos seguidores del Mesías. También está que nos llamaban los del camino, ¿sí? Porque Yahshua Mesías dijo muchas veces que era el camino, la verdad y la vida. Vamos, nada más una sola vez está escrito en la Biblia, es un decir, en los evangelios, pero él lo dijo muchas veces. Entonces, mesiánico. A ver, este nombre lo identifica al que lo porta. Que creemos en Yahshua. Bueno, demos buen testimonio, si no, ¿cómo? Ahora, hablo a los verdaderos mesiánicos, a los santos de veras. Este nombre lo identifica al que lo porta. ¿Qué porta? Las bendiciones de la salvación. Portamos las bendiciones de la salvación. Bendito es Yahshua Mashiach. Verso 17 y 18 de 1 de Pedro 4. Porque es tiempo, entonces siempre es glorificar al Eterno, ¿sí? En el verso 16, verso 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Yahweh. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Yahweh? O sea, las buenas nuevas de salvación, a la Torah. 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? A ver, esto como si dijera, bueno, si el justo con dificultad se salva, pero no, nos salvamos por la gracia de la sangre de Yahshua Mashiach, vamos a entenderlo mejor. Entonces, vamos a Proverbios 11:31, ahí donde te remite ahí, vamos para allá, bendito es el abacados. Vamos a Proverbios, el capítulo 11 y el verso 31, y ahorita le vamos a entender bien. Le vamos a entender bien porque las palabras a veces no son las mejores traducciones, ¿sí? ¿Sí tiene Proverbios 11:31? Perfecto. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? Ya, no sé si me di a entender con la cita, porque lo remite. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Recompensado. La recompensa, la alegría, el gozo de la salvación. Cuanto más el impío y el pecador tendrá juicio en la misma tierra. A eso se refiere. Sí, es decir, que la gente va a sufrir. ¿No lo dice eso Apocalipsis? Bendito es el abacados. Ahora, Kefas lo escribió para enfatizar las demandas disciplinarias de Yahweh sobre sus hijos. Entonces, a un hijo lo azota. A ver, a un hijo lo azota. Entonces, volvemos a la carta de Pedro, ¿sí? A la primera carta de Pedro, vamos a ver el capítulo 1, ¿sí? 1 Pedro 1, para que se le entienda mejor, versos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, pero lo correcto es exaltación. Les voy a explicar por qué a los nuevecitos no decimos la palabra esta de alabanza, porque viene del Dios del Islam, ¿sí? Nosotros mejor decimos exaltación. Bueno, entonces dice el 7, para que sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en exaltación, gloria y honra cuando sea manifestado Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, los salvos sufrimos por Yahshua. Los impíos sufren por sus pecados. Nosotros tenemos vida eterna, ellos no. Y los juicios aquí mismo en la tierra son terribles. ¿Sí? Entonces, creo que ya quedó más claro. Entonces, por eso lo enfatiza aquí Kefas. Ahora, si se reacciona con la voluntad de Yahweh, entonces vamos ahí a 1 de Pedro 3:17, eso ya lo estudiamos. 1 de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Yahweh así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Sí? Entonces, por eso dice en 1 de Pedro 4, dice aquí el verso 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Yahweh, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a la Torah? Sí, 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pero no está hablando de salvación en cuanto a la vida eterna. ¿Sí? Nosotros tenemos vida eterna por gracia, no nos la ganamos la vida eterna por nuestros sufrimientos. Bueno, ahora, en pocas palabras, las vicisitudes de la vida, o sea, son parte del cuidado constante que tiene Yahweh con nosotros. Para entenderlo mejor, vamos por favor a la carta a los Hebreos. Vamos a Hebreos 12, verso 7. Y voy a ir terminando. Hebreos 12, verso 7. Dice así: si soportáis la disciplina, Elohim os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Queda claro, ¿verdad? Aleluya. Ahora, vamos a 1 de Pedro 4, 19, que es el último verso. Dice así: de modo que los que padecen según la voluntad de Yahweh, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y es que vamos a ver despuesito en el siguiente capítulo, y luego en el capítulo 1 de la segunda carta de Kefas, cómo va arreciando la persecución. Entonces, a ver, la conclusión es sufrir por llevar su nombre. Si te dices mesiánico, aguanta. Y si no, abandona las filas. Por mí no hay problema, pero no te conviene. Confiar sus almas al fiel Creador. O sea, a ver, yo no le tengo miedo a nadie. Yo le temo solamente al Eterno. Porque como ministro, pues, caray. Bueno, entonces yo no le tengo miedo a nadie, solamente al Creador, al Todopoderoso. Entonces encomiendo mi alma a Él y punto, se acabó. ¿O voy a estar todo el tiempo así, todo asustado? ¿Sí? Ahora, eso de hacer el bien siempre, a ver, vamos a ver 1 de Pedro 2.15. 2.15, ¿sí? Porque esta es la voluntad de Yahweh, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Eso ya está ministrado. Y el verso 20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Yahweh. Ahí tienes este capítulo 4, habla de persecución, hablé sobre inclusive ese demonio de Nerón, Yahshua Mashiach reprenda a sus Sheidim, que se están despertando nuevamente. Pero tenemos que tener en cuenta todo lo que, tienes que tener en cuenta, yo también, todo lo que ministré ahorita, porque lo ministra el Baja Codes a través de Kefas, a través de Pedro. Dejen su Tanaj, amados aquí, dejen sus apuntes, revisa otra vez el video, ahí sí, como dije la vez pasada, ahí sí dale otra vez el botón de repetición, no al odio, no al que te hicieron y nada de eso, ya, no, a esto sí, a la enseñanza, ahí la tienes para que la disfrutes. Y nos está alertando el Eterno
de la persecución que ya inició y se arreciará. Y que el Eterno tenga compasión de nosotros. Me voy a poner de pie y vamos a hacer varias oraciones, ¿de acuerdo? Bendito es el abacados. Terminó la administración, pero no el culto. Bueno, vamos a darle toda Gabá al Eterno por su palabra. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, te damos toda Gabá por tu palabra. Ciertamente por eso pusiste en mi corazón que ministrara yo estas cartas, Abba, porque viene persecución y eso ciertamente